Tesalonicenses, vamos al capítulo 5, Primera Tesalonicenses 5, todos acompáñenme ahí. Yo lo voy a leer, usted acompáñeme ahí con su vista. Vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 11 de nuestra serie Preparados para su regreso. Primera Tesalonicenses 5 del 1 al 11. Amén, hermanos, ¿lo tienen todos? Ahí acompáñenme. Yo lo voy a estar leyendo, acompáñenme con su vista ahí. Dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de este día de nuestro Dios para este mensaje. Señor, te damos gracias, Padre, por estar este día como tu iglesia reunidos. Padre, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, sabemos, Padre, que tú estás a las puertas, próximamente vas a venir por tu iglesia, Padre. Mientras tanto, Padre, nosotros, como tus hijos, debemos de vivir una vida agradable a ti, una vida, Padre, en santidad, porque tú vas a venir por una iglesia santa, una iglesia sin tacha, sin mancha, Padre. Por eso enséñanos a través de este mensaje a cómo debemos estar preparados nosotros para recibirte, Padre, ese día que tú vengas. Y no nos tome como sorpresa, sino siempre vivamos en la espera de tu venida. Gracias, Dios, te damos por este día y por este mensaje que día de hoy traes hoy tú a tu iglesia, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesús nos advirtió que su regreso sería inminente, que su regreso sería repentino. Gracias, hermano. Y lo ilustró por medio de una parábola de las 10 vírgenes. Todas ellas, dice esta parábola, que salieron al encuentro de su esposo con lámparas encendidas, pero solo 5 de ellas fueron prudentes, que llevaron aceite extra para su lámpara, mientras que las otras 5 fueron insensatas, porque no se prepararon, no llevaron aceite extra. Como el esposo tardaba en llegar, todas cabecearon y durmieron. Pero a la medianoche se oyó una voz que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces las prudentes, las que estuvieron preparadas, entraron con él a las bodas. Pero lamentablemente las insensatas, las que no estuvieron preparadas, se quedaron fuera. La puerta fue cerrada. De la misma manera, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo que esperamos el regreso de Cristo. Y en este tiempo surge una pregunta para todos nosotros: ¿hasta cuándo tendremos que esperar? ¿Cuándo exactamente regresará Jesús? Todos sabemos que Jesucristo está a las puertas, que el fin ya se acerca. Sin embargo, muchos en esa espera se comportan como estas vírgenes insensatas.
Muchos conocen la promesa de su venida, muchos conocen que en Cristo ya va a venir, pero no se preparan para el encuentro de su Señor. Hermanos, no basta con conocer que Cristo va a venir, ni tampoco con aparentar que lo estamos esperando. Por eso hoy, a través de este mensaje, vamos a reflexionar, a examinarnos con sinceridad que si realmente estamos preparados para el día del Señor. Y ese es el título del mensaje del día de hoy, preparados para el día del Señor. El apóstol Pablo ya les había enseñado a la iglesia tesalónica acerca del día del Señor, pero cuando él partió, cuando él se fue, en ellos surgieron inquietudes sobre este día. Querían entender cuándo sucederían estos acontecimientos y se preguntaban, ¿cuándo será este gran día, el día del Señor? ¿En qué momento regresará Cristo? Por eso Pablo ahí en el versículo número 1 les dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. El apóstol, al decir en los tiempos y en ocasiones, se está refiriendo al tiempo que debe de transcurrir, al momento en que Cristo va a venir. Y el apóstol Pablo les dice, yo no necesito darles más detalles porque yo ya les había instruido con respecto a esto. Ustedes deben de tener la certeza de que Cristo va a venir, pero también para los que no estén preparados será una gran sorpresa. Versículo número 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí la palabra perfectamente, hermanos, quiere decir que ustedes saben cuidadosamente, saben precisamente, minuciosamente, saben con claridad, al menos lo que Dios nos ha revelado a través de su palabra, que el día del Señor llegará de una manera repentina y inesperada, como ladrón en la noche. Si alguien aquí ha sufrido un asalto de un ladrón en la noche, el ladrón no le va a avisar que va a ir a su casa. El ladrón va a llegar de una manera sorpresiva, inoportuna, comúnmente cuando usted está dormido en la noche. Así será la venida de Cristo. Para los que no lo conocen, será sorpresivamente porque no lo están esperando. Y el Señor Jesús habló de su venida en el Monte de los Olivos. Ahí acompáñeme a Mateo 24, versículo 43 y 44. Acompáñeme allí. Mateo 24, 43 y 44. Dice el Señor acerca de su venida. Dice así, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor Jesús dijo claro que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles, sino solo el Padre. Por eso Jesús nos advierte que deberíamos estar siempre con esa certeza que el Señor vendrá, siempre confiados en que su regreso es seguro. Si usted supiera que el ladrón esta noche va a robar a su casa, aunque no conociera la hora exacta, ¿cómo estaría usted? Estaría despierto, estaría preparado para que el ladrón no robe su casa. De la misma manera, hermanos, nosotros, aunque no sabemos ni la hora, ni el día, ni el año, la fecha exacta, no la sabemos, debemos estar perfectamente preparados para cuando Cristo regrese. Y hermanos, esto ya se nos ha enseñado, ya se nos ha predicado, muchos conocemos la doctrina acerca de su regreso. Y nuestra tarea como cristianos no es estar especulando fechas de que si ya va a venir, ni estar obsesionado con señales de que hay guerras, de que hay enfermedades, de que las señales antes del fin. No, nosotros debemos estar viviendo, anhelando su regreso, preparados para su venida, porque Cristo vendrá a la hora que menos esperemos. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga? Para los que están preparados será un día glorioso, pero para aquellos que no estén listos será una gran sorpresa. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cristo dijimos que va a venir de una manera inesperada, como un ladrón que llega inesperadamente. Así el día del Señor sorprenderá al mundo entero. Cuando todos digan paz y seguridad, entonces va a venir Cristo. En tiempos del Imperio Romano circulaba un lema que decía la Pax Romana. Este lema lo que quería decir es que en ese tiempo había una estabilidad política, una prosperidad económica, una seguridad militar bajo el mando del César. Pablo toma esta expresión de paz y seguridad para mostrar lo frágil que es la confianza humana. De manera, hoy en nuestros días, la ONU ha dicho que en un futuro próximo habrá una paz mundial, va a haber un futuro pacífico donde va a haber prosperidad en todo, en la economía, en la salud. Pero la realidad, hermanos, cuando el hombre crea que va a haber paz, el día del Señor va a venir de repente. Va a revelar que esa paz que tiene la humanidad, esa paz sin Cristo es falsa, es ilusoria. Les va a llegar así como un ladrón en la noche. ¿Y qué pasa cuando llega un ladrón en la noche? Pues son noticias lamentables, calamidad para el quien no lo espera. Así también será el juicio de Dios para el mundo que está sin Cristo, porque ese día caerá sorpresivamente sobre los incrédulos. Nos dice aquí como los dolores de parto sobre la mujer que está embarazada. La mujer que está embarazada está tranquila en su embarazo y de repente siente esos dolores. No los espera, esos dolores, esas contracciones que tiene. Ella no puede controlar ese proceso, esos síntomas de esos dolores. De la misma manera, la venida del Hijo del Hombre no depende de la humanidad. Esto depende de los tiempos y de las ocasiones que ha diseñado Dios en su plan perfecto. Así como esos dolores de la mujer son inevitables, son repentinos, así también será el día del Señor. ¿Cómo bebían en los tiempos de Noé? La humanidad comía, vivían tranquilos en su vida normal. No tomaron en cuenta las advertencias del diluvio hasta que vino ese día. ¿Y qué pasó? Tomó por sorpresa a todos. De la misma forma va a ser el día en que Cristo venga. Yo recuerdo hace algunos años una pequeña anécdota. Una noche yo me levanté, que yo a veces sufro de gastritis, me levanté a hacerme un té y fui al baño. Y en ese día yo estaba ahí, oía alguien que estaba llorando, alguien que se estaba lamentando. Entonces yo salí del baño y vi que era mi esposa la que estaba llorando ahí en el cuarto. Eran como las 3 o 4 de la mañana. Y yo me acerqué y le dije, ¿qué tienes? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás llorando? Y ella en ese lamento que no podía ni hablar, me dijo, es que como no te vi en la cama, yo pensé que ya había sido el arrebatamiento. Ahorita nos da risa, a mí también me da risa, pero en ese momento yo vi su cara, esa expresión que tenía de sorpresiva, de temor, de terror. Así lamentablemente las personas hoy ven en una seguridad. Todos pueden decir, nosotros tenemos seguridad económica, de salud, tenemos paz con nuestra casa, nuestra familia, aquí en el país. No necesitamos a Dios porque yo tengo todo ahorita. Pero es el día del Señor los tomará de sorpresa. Imagínense las personas que conocen del regreso de Cristo y no estuvieron preparados. ¿Cómo será su expresión en su rostro de temor, de terror por el juicio que va a enfrentar? Porque ese día será tan repentino que ya no habrá manera de prepararse. Ese día Dios derramará el juicio como lo afirma su palabra. Y en 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Acompáñame ahí. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Vea cómo será ese día para aquellos que no estuvieron preparados. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. Aquellas personas que se burlaron y que decían, Cristo dice que va a venir, pero pues no viene. Aquellas personas que rechazaron el Evangelio de Cristo, aquellas personas que vivieron en su vida pecaminosa, que nunca lo quisieron conocer, ese día de juicio les dirá también, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Lamentablemente se enfrentarán a ese tormento eterno, separados para siempre de la presencia de Dios. Por eso la seguridad, querida persona, y la paz que el mundo ofrece son falsas. Lo único seguro es el regreso de Cristo. Para nosotros los creyentes, ese día no será de sorpresa, de temor, sino será un encuentro glorioso con nuestro Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos estar constantemente vigilantes como hijos de luz. Hermanos, en este mundo para Dios solo existen dos tipos de personas: los que son salvos, los que están perdidos, los que están en el reino de Dios y los que están en el reino de las tinieblas. Los creyentes, como hijos de luz, hemos sido rescatados, salvados por Cristo. Ahora la luz de Cristo resplandece en nosotros, porque Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esa es nuestra identidad como creyentes. Somos hijos de luz, llamados a reflejar la luz de Cristo, porque Él nos salvó. Versículo número 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí la expresión más vosotros es un contraste. Mientras que los incrédulos dice que son hijos de la noche, los creyentes somos hijos del día. En aquel tiempo de mundo grecorromano, ellos asociaban la noche con el descontrol, con las fiestas, con las borracheras. Espiritualmente hablando, eso representa la oscuridad del pecado, la ignorancia espiritual. Por eso los que viven en esa oscuridad del pecado, en esas tinieblas, permanecen en un estado de ceguera espiritual. Ellos no comprenden, ellos no buscan, no quieren nada con Dios. Ellos han rechazado la luz de Cristo. Su corazón lamentablemente está entenebrecido por el pecado. Como consecuencia, ellos han perdido toda sensibilidad hacia el pecado y terminan entregados completamente a la oscuridad. En cambio, nosotros los creyentes hemos nacido de nuevo. Como dice la Escritura, en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Hermanos, somos hijos de luz, somos hijos del día. Ya no estamos bajo ese dominio del pecado, ya no estamos bajo la oscuridad del pecado. Ahora estamos en Cristo, como Él mismo lo dijo ahí en Juan 8:12. Si gusta acompañarme, vean las palabras que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:12. Nos dice el Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, nosotros andamos en luz porque Cristo es la luz. Ya no vivimos en esa ignorancia porque conocemos la verdad. Ya no vivimos en esa oscuridad moral porque ahora practicamos la verdad. Este es el contraste, hermanos, entre los incrédulos y los creyentes. Que los hijos de luz ya no vivimos en pecados porque ya no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Por tanto, hermanos, como hijos de luz no tememos nosotros, no debemos de temer que el día del Señor nos sorprenda como ladrón, pues ya vivimos preparados en Cristo. Y la pregunta para todos ustedes el día de hoy: ¿somos hijos de luz o hijos de las tinieblas? Porque si tú hoy aún eres hijo de las tinieblas, el día del Señor te va a tomar por sorpresa. Por eso hoy necesitas pasar de las tinieblas a la luz. Y la clave está en dejar la oscuridad del pecado. Y esto ocurre únicamente por medio de la fe. Si confías en Cristo, querida persona, Él tiene la potestad para trasladarte de las tinieblas hacia la luz.
porque solo Cristo puede iluminar tu camino, tu vida. Porque Él mismo dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y a ti, mi hermano cristiano, recuerda que si verdaderamente eres hijo de luz, ya no puedes vivir como los que viven en las tinieblas, porque la luz y las tinieblas están completamente opuestas, no hay relación. Ninguna relación tiene la luz con las tinieblas. Porque si tú dices que sigues a Cristo, eres hijo de luz, pero amas más al mundo, entonces tú estás en la oscuridad del pecado. Pero si en verdad eres hijo del día, tu vida debe ser congruente con tu identidad. Versículo número 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Aquí, por tanto, no durmamos como los demás, en contraste entre la manera de vivir de los hijos de luz y de los incrédulos. Y el versículo 7 nos aclara más. Dice: por los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Todos sabemos que en sentido literal eso es cierto. La mayoría dormimos en la noche. Y la mayoría de los que se emborrachan, de los que toman la noche para embriagarse. Pero Pablo está aquí hablando en sentido espiritual. Nosotros cristianos no somos de la noche, sino del día. Por eso no podemos estar dormidos espiritualmente en la oscuridad del pecado, participando en las obras de las tinieblas. Así lo dice la palabra en Romanos 13:12. Acompáñame a Romanos 13:12. Ve aquí que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 13:12. Nos dice así, amén, hermanos. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, nosotros hemos sido liberados de esa noche, del pecado, de la ignorancia, de toda rebelión contra Dios. Por eso debemos de vivir ahora conforme a nuestra nueva naturaleza, vestidos ahora en santidad y justicia, porque nosotros entendemos quién es Cristo y vivimos todos conscientes que el día del Señor se acerca. Por eso nosotros debemos procurarnos ser hallados santos, ser hallados sin mancha, irreprensibles, en paz. Entonces, preguntémonos el día de hoy, o nos preguntamos el día de hoy, ¿qué debemos de hacer para estar preparados para el día del Señor? Aquí nos dice: no durmamos, sino velemos y seamos sobrios. ¿Qué es velar, hermanos? Es lo contrario a estar dormido. Es ser sobrios, lo contrario a estar embriagado o borracho. Los incrédulos viven dormidos en la oscuridad del pecado. Ellos están confiados en su manera de vivir, son indiferentes, son ignorantes al día del Señor. ¿Por qué? Porque viven embriagados del pecado, entregados a su manera de vivir, a su inmoralidad. Pero nosotros, los hijos de luz, debemos ser lo contrario, que estar vigilantes, alertas, despiertos y sobrios. Debemos de mantener un dominio propio, una disciplina en las cosas espirituales. Aquí en los conceptos que utiliza el apóstol Pablo de ser sobrio y velar, nos quiere ilustrar cómo un soldado está en guardia. Como personas del día debemos estar vestidos con las armas de la luz, siempre preparados y en vigilancia para el regreso de nuestro Señor. Versículo número 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, ¿por qué necesitamos estar preparados, siendo sobrios y vigilantes? Hermanos, si verdaderamente somos hijos de luz, ya nos hemos vestido de esa coraza de la fe y de amor y de ese yelmo de la esperanza de la salvación. La coraza, hermanos, era como un chaleco que protegía el pecho, la espalda, las zonas vulnerables del cuerpo en el soldado. El yelmo, como un casco, resguardaba la cabeza para los golpes mortales. Y los soldados romanos vestían siempre ellos su armadura, ellos siempre estaban listos, ellos siempre estaban preparados para la batalla. Así también nosotros, hermanos, como creyentes,
Debemos estar sobrios, debemos estar vigilantes, preparados, pero para la batalla espiritual. Y el apóstol Pablo sabía que los tesalonicenses se habían vestido de esa armadura, porque ellos lo manifestaban por medio de 3 virtudes: una fe que obraba, un amor que se manifestaba y una esperanza en el regreso de Cristo. Hermanos, sabemos que la fe verdadera va a producir frutos, porque una fe sin obras está muerta. La fe, hermanos, las obras, perdón, son la manifestación de que nuestra fe es verdadera. Lo vemos en el ejemplo de los tesalonicenses, cuando Timoteo regresó con esas buenas noticias con el apóstol Pablo acerca de la fe verdadera y del amor abundante de los tesalonicenses. Ahí en 1 Tesalonicenses 1:8, si gusta acompañarme, vea lo que dice acerca de la fe y del amor de los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 1:8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Su fe se había extendido por medio de su testimonio, por medio de las obras que ellos hacían para el Señor. No solamente ahí en Tesalónica, ahí en su iglesia, sino se había extendido para todas las regiones que eran cercanas ahí. Y no solamente la fe, sino el amor de ellos se reflejaba. Era un amor que habían aprendido directamente de Cristo. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:9, si gusta acompañarme. 1 Tesalonicenses 4:9 nos dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y ellos reflejaban esa fe y ese amor porque ellos seguían el ejemplo de Cristo. Por esta razón, hermanos, el apóstol Pablo sabía que los tesalonicenses ya estaban vestidos de la coraza de la fe y del amor, porque ellos ya habían dejado atrás esa antigua manera de vivir. Ellos se habían convertido para ahora servir al Dios vivo y verdadero. Y sabemos, hermanos, que Satanás va a intentar frustrar una y otra vez la obra. Lo intentó aquí en la iglesia de Tesalónica, pero a pesar de ellos, puestos con su armadura, permanecían firmes en la fe y abundantes en el amor. Hermanos, la Biblia nos recuerda que nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino es una batalla espiritual. En Efesios 6:12, si me acompaña ahí a Efesios 6:12, nos dice que nuestra batalla es espiritual. Nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, sabemos que Satanás, que significa adversario, él siempre opera con astucia. Él siempre lanza esos dardos de fuego para debilitarnos. Pablo temía que los tesalonicenses se habían debilitado por los ataques del enemigo. El enemigo, hermanos, siempre va a buscar una fisura en nuestra armadura espiritual. Siempre nos va a atacar cuando estemos más débiles. Nos ha atacado por medio de falsas enseñanzas, por medio de la vanidad del mundo, los placeres, porque Él quiere alejarnos de la verdad de Cristo. Pero recordemos, hermanos, que Satanás ya fue vencido en la cruz. Su poder está limitado. Él no puede hacer más de la voluntad de Dios. Y nosotros, Cristo ya nos ha proveído, hermanos, de esa armadura para resistir los ataques. Sin embargo, hermanos, si cedemos a la tentación del enemigo, es porque nosotros hemos descuidado esa armadura que ya nos ha proveído Cristo. Los soldados en aquel tiempo tenían que revisar constantemente su armadura. Si encontraban una debilidad, una fisura, pues, imagínense, en una batalla se iba a morir porque dependía de ellos de estar revisando esa armadura. Así también nosotros, hermanos, debemos de estar constantemente examinarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo revisamos nuestra armadura? Por medio de su palabra. Su palabra nos va a confrontar, nos va a examinar.
No solamente nos vamos a llenar de conocimiento, sino que ese conocimiento lo vamos a aplicar a nuestra manera de vivir, para que Dios siempre supla esas debilidades que tenemos. Hermanos, cuando nosotros caemos en pecado, es porque hay una ausencia del amor de Dios en nosotros. Pero si vivimos sus mandamientos, si los seguimos, nos vamos a apartar de esa mala manera de vivir. El Señor nos recuerda ahí en Mateo 22:37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y Pablo lo resume de esta manera: el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso quien ama verdaderamente a Dios no va a buscar cometer algo que ofende a Dios, sino va a hacer lo que le agrada. Así, hermanos, la fe y el amor es una barrera impenetrable contra la tentación. Va a ser un corazón fortalecido, porque también corazón fortalecido es un corazón lleno de esperanza. Y ahí llegamos a la pieza final de nuestra armadura, el yelmo, la esperanza de salvación. ¿Dónde tiene el mundo puesto su mirada, su manera de vivir? Pues en las cosas terrenales. ¿Y dónde las tenemos nosotros, hermanos? Nuestra mirada puestas en las cosas de arriba, siempre confiados en que Cristo regresará, en que ese día seremos transformados a la imagen y semejanza de Él. Por eso, hermanos, tengamos cuidado en estos tiempos mientras que esperamos a Cristo, porque cuando la fe se debilita en nosotros, nuestro amor por Dios se va a enfriar. Cuando se enfría el amor, probablemente vamos a perder esa esperanza, ya no lo vamos a estar esperando el regreso de Cristo. Y nos vamos a volver más vulnerable a caer en pecado. Por eso, hermanos, debemos vestirnos con la fe, con la coraza de la fe y el amor y el yelmo de la salvación, para mientras que esperamos el día del Señor resistir los ataques del enemigo. Aunque venga el Satanás a susurrarnos que la vida en el mundo es más fácil, que no hay aflicciones, que solo hay placeres, nosotros recordamos con medio del yelmo de la salvación que nuestra esperanza es mayor, mucho más gozo, porque es la gloriosa venida de Cristo. Y esta esperanza está anclada, esta esperanza está puesta en la confianza de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, las escrituras, la certeza de las escrituras acerca de los incrédulos es cierta, es verdadera, es correcta. Dios está enojado con aquellos que lo han rechazado porque han ofendido su santidad, se han rebelado, lo han desobedecido. Por esa razón serán sentenciados a ese castigo eterno. Pero nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, tenemos una esperanza, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para la salvación en Cristo Jesús. Versículo número 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí la palabra puesto nos hace recordar de la salvación. Salvación fue el plan soberano, el plan de Dios para todos sus hijos. Jesús mismo lo afirmó ahí en Mateo 25, cuando dijo que los creyentes heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Esto significa que la salvación es una iniciativa de Dios, porque Él nos rescató del pecado, de esa condenación, nos libró de esa ira en la que vivíamos y nos colocó ahora ¿dónde? En el camino de la vida eterna. Ahora todo lo que somos ha sido por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en nuestro lugar, a nuestro favor, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, porque Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre ese madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, para nosotros era imposible de alguna manera, ni por méritos, ni por obras, alcanzar esa salvación. Por eso Dios la proveyó por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él derramó esa sangre preciosa
Nosotros fuimos perdonados, fuimos salvados. Por eso no tememos nosotros que enfrentar la condenación eterna, porque Cristo ya pagó esa pena de nuestros pecados. Hermanos, ese es el glorioso mensaje del Evangelio. La muerte sustitutiva de Cristo, que nos garantizó a nosotros el perdón, nos garantizó la salvación. Por eso, mi hermano, el día de hoy, si realmente eres salvo, no debes de tener temor para el día del Señor. Debes estar confiado en Cristo, en la salvación que Él te ha proveído, porque Él mismo lo prometió. Acompáñame ahí a Juan 14, 1 al 3. Vamos a Juan 14, 1 al 3. Amén, hermanos. Juan 14, del 1 al 3, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que lo que dice el Señor Jesús con respecto a su venida, tanto los creyentes que estemos vivos en ese día, como aquellos que ya murieron en Cristo, no pasaremos por el juicio de Dios, porque nosotros ya estamos unidos a Él, ya vivimos juntamente con Él, porque la muerte ya no tiene poder sobre Cristo y tampoco sobre aquellos que estamos en Cristo, porque Él vive, hermanos, nosotros también viviremos. Y eso fue gracias a la salvación de Cristo. Y por eso ya estamos preparados para el día del Señor. Y ahora Pablo concluye con una exhortación con respecto a estas palabras, versículo 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo, como un pastor preocupado por la iglesia, él exhortaba, él animaba a la iglesia tesalónica, los exhortaba también a animarse y a edificarse unos a otros. En otras palabras, Pablo les decía a través de esta porción de la palabra, decía iglesia tesalónica, y nos dice el día de hoy, iglesia bíblica bautista Agua Viva, no teman, no duden, porque ya saben acerca de los tiempos y de las épocas, saben que el día del Señor se acerca. Por eso les exhorto, les animo a que ya no vivan más en la oscuridad del pecado, ya no se entreguen a los placeres del mundo. Ahora, con su nueva identidad, vivan como hijos de luz, estén siempre preparados, vestidos con la armadura de Dios, firmes en el amor, firmes en la fe y con un amor abundante, para que así resistan las asechanzas de Satanás. Y nunca olviden ese yelmo de la salvación que hemos recibido en Cristo Jesús, porque gracias a Él no experimentaremos la ira de Dios. De esta manera, hermanos, mutuamente instrúyanse y con aliento acerca de estas palabras, edifíquense, anímense, siempre esperando con confianza de los cielos al Hijo de Dios, porque Él nos ha librado de esa ira venidera. Y yo sé que lo están haciendo, hermanos, pero les ruego que abunden todavía más en ellos. Por eso hoy, hermanos, debemos examinarnos a través de este mensaje. El día de hoy, en estos tiempos, sabemos que se acerca el fin. Y nos tenemos que preguntar, mientras esperamos el regreso del Señor, ¿estamos viviendo cómodos, distraídos? No tenemos en cuenta el día del Señor. ¿Cuál es su actitud frente a la venida de Cristo? Hermanos, yo sé que el problema de todos es que muchas veces vivimos una vida terrenal. ¿Por qué? Porque estamos ocupados con las cosas de aquí abajo, estamos distraídos. A veces no pensamos en el cielo ni en el regreso a nuestro Señor. Necesitamos imitar como esta iglesia ejemplar de los tesalonicenses, que mantenían una actitud, que esperaban constantemente a Cristo, la venida de Cristo. Una actitud también como el apóstol Pablo, que proclamaba con gozo: Maranata, el Señor viene. ¿Y por qué era la actitud así de ellos? Porque ellos siempre imitaban a Cristo.
Ellos siempre estaban vigilantes, atentos, mientras aguardaban la gloriosa venida de nuestro Señor. Y tú, hermano, el día de hoy, ¿crees de verdad estas palabras sobre el regreso de Cristo? Tú puedes hoy decir con fe en tu corazón, amén, ven Señor Jesús. O estamos demasiado distraídos, preocupados en pasatiempos, en el mundo. Por eso, hermanos, debemos de despertar, porque Jesús ya viene, Él está cerca, debemos de vivir como hijos de luz. No podemos tomar esta libertad que tenemos como en Cristo como una excusa para vivir en el pecado, en la oscuridad del pecado, sino esto es un llamado para vivir en santidad mientras que lo esperamos. Porque, hermanos, seremos bienaventurados cuando Cristo regrese, como Cristo mismo lo dice ahí en Apocalipsis 16:15, si gusta acompañarme. Apocalipsis 16:15, vea las palabras del Señor Jesús. Nos dice, he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Estas palabras, hermanos, mientras que esperamos a Cristo no podemos ser negligentes, no podemos ser descuidados en nuestra manera de vivir. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios, para no ser seducidos por la oscuridad del pecado. Por eso debemos de mantenernos siempre preparados para el día del Señor, como edificándonos unos a otros en la palabra de Dios. Hermanos, no solamente es responsabilidad del pastor, de los predicadores, de los maestros, edificarse con la palabra de Dios. Es responsabilidad de cada uno de ustedes como creyentes ser diligentes en estudiar la palabra, y no solo estudiarla, sino vivir de acuerdo a esa palabra, en ser diligentes en el servicio en el que Dios le ha encomendado por medio de sus dones, por medio de sus ministerios. Eso nos va a motivar, hermanos, mientras que esperamos el regreso de Dios, a vivir en la fe, a vivir en amor unos a otros, a tener ese amor para proclamar el Evangelio, para ir y predicarle a los perdidos. Cuando los discípulos, le preguntaron a Cristo sobre estas palabras de su venida, Él no les dio detalles, no les dijo, vendré tal fecha. No, Él les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y esa es nuestra gran comisión o nuestra misión el día de hoy, ser testigos del Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque sabemos que aún hay personas en el mundo que viven en tinieblas. Y debemos de preguntarnos si lo estamos haciendo, si lo estamos cumpliendo esta gran comisión. Sabemos, hermanos, que todo aquel que está en la oscuridad del pecado es indiferente a la voluntad de Dios. Y sabemos que enfrentará ese juicio, enfrentará la ira de Dios cuando Él regrese. Por eso, hermanos, nosotros debemos ser fieles en ir y predicar el Evangelio, llevando esa palabra de salvación. Y no basta solamente con proclamar, hermanos, sino también vivir en congruencia con lo que profesamos. Porque somos verdaderamente hijos de luz, ¿o no, hermanos? Conforme a nuestra nueva identidad en Cristo. Y a ti, ya para terminar, hermanos, querido oyente, la palabra te está advirtiendo el día de hoy. No seas como esas vírgenes insensatas que no se prepararon, que cuando vino el esposo quedaron fuera. Si no has confiado hoy en Cristo, lamentablemente te espera la ira de Dios. Y cuando esa puerta se cierre ya no habrá otra oportunidad. Pero déjame decirte que todavía hay buenas noticias, porque hoy la puerta de su gracia aún está abierta. Mañana no lo sabemos, puede venir Cristo en unos par de horas, mañana, en años, no lo sabemos. Pero cuando venga Cristo, esa puerta va a estar cerrada. Por eso hoy te invito a que lo aceptes como tu Señor, como tu Salvador. Porque todo aquel que lo invocare, el nombre del Señor, será salvo. Si hoy vienes a Cristo, Él te va a librar de esa ira, de esa condenación y te dará la salvación eterna. Hermanos, el día del Señor está cerca, está a las puertas, todos lo sabemos. ¿Qué va a ser para el mundo? Va a enfrentar la ira de Dios, va a ser sorpresivo, pero para nosotros, como hijos de luz, será un día glorioso porque en Cristo ya tenemos esa seguridad de nuestra salvación.
Entonces, mientras que esperamos, ¿qué tenemos que hacer? Vivir preparados, vigilantes, atentos, porque sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, para que ese día cuando llegue no nos sorprenda como ladrón en la noche. Hermanos, que esta esperanza siempre nos impulse a vivir como verdaderos hijos de luz, en santidad, siempre confiados en Cristo, y siempre nos debemos de edificar los unos a los otros y animarnos con estas palabras. Hermanos, Maranata, el Señor viene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este mensaje, Padre. Gracias, Padre, por recordarnos a través de tu palabra que los tiempos están cercas, que tú ya estás a la puerta, Padre. Por eso, el día de hoy, nos has llamado, Padre, a que no estemos distraídos en las cosas de aquí del mundo, a que, Padre, no vivamos ya en la oscuridad del pecado, Padre, sino a que portemos esa armadura que tú nos has proveído a través del Señor Jesucristo, Padre. Como hijos de luz, como hijos del día, ya no debemos de vivir como aquellos que viven en tinieblas, en la oscuridad del pecado, sino somos llamados a estar siempre alertas, siempre atentos, preparados para el día de tu regreso, Padre. Te pido, Dios, que siempre suplas aquellas debilidades que tenemos nosotros en nuestra armadura, Padre. Que siempre busquemos más de ti, de tu palabra, Padre. Solo por medio de tu palabra nos vamos a edificar. Solo por medio de tu palabra vamos a estar atentos, preparados, sobrios para el día de tu regreso, Padre. Te pido, Dios, que nunca olvidemos estas palabras, que ese yelmo de la salvación, de la esperanza, siempre lo portemos, que siempre, cada día, cada momento recordamos esa bienaventuranza, esa promesa de tu regreso, Padre. Padre, te pido por aquellos que no están preparados para el día que tú regreses, que aún viven en la oscuridad del pecado, que aún viven en las tinieblas, Padre. El día de hoy tú los estás llamando, la puerta aún sigue abierta, Padre, para que ellos vean la luz de Cristo y resplandezca en sus vidas, Padre. Solo a través de ti, Padre, podemos ser libres de toda condenación, somos librados del pecado y de la muerte. Por eso el día de hoy, si alguien aquí, Padre, está clamando esa misericordia, Padre, te pido por aquellos que el día de hoy, Padre, quieren también estén preparados para el día del Señor. Te pido por la vida de cada uno de ellos. Solo a través de Cristo, Padre, podemos estar seguros para el día del Señor, Padre. Gracias, Padre, te damos por este mensaje y por estas palabras, que sean siempre de edificación y de ánimo para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos.